Buenas noches, estimados alumnos. Mi nombre es Gonzalo Carvajal. Bienvenidos a esta nueva sesión donde abordaremos la resolución de la práctica dirigida correspondiente al sexto reforzamiento de la semana 25, donde vamos a abordar los temas de fórmula empírica, fórmula molecular, estado gaseoso y también reacciones químicas. Empecemos. Veamos el problema 1. Dice lo siguiente. Dice, la composición porcentual de un compuesto covalente ternario es 40% de carbono y 6,67% de hidrógeno y 53,33% de oxígeno. Determine la fórmula molecular si un mol de este compuesto pesa 60 gramos. Jóvenes, recordando que la fórmula molecular se calcula así, no es igual acá por la fórmula empírica. Entonces, si tú quieres hallar la fórmula molecular, primero tienes que hallar la fórmula empírica y luego la constante. ¿Está bien? Entonces, tu primer objetivo es hallar la fórmula empírica. Entonces, ¿cómo llamo la fórmula empírica? Primero me dicen que el compuesto contiene carbono, contiene hidrógeno, contiene oxígeno. Y me están dando de dato el porcentaje de cada uno de los elementos, de carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora, tú quieres hallar la fórmula empírica, o sea, quieres hallar X, quieres hallar Y y quieres hallar Z. Pero X, ¿qué te representa? La mole de carbono. Y, ¿qué te representa? La mole de hidrógeno. Y Z, la mole de oxígeno. Y sabemos que moles es igual a masa sobre masa molar. Igual acá, masa de hidrógeno sobre masa molar del hidrógeno. Masa de oxígeno sobre la masa molar del oxígeno. Entonces, ¿qué te falta para hallar X, Y y Z? La masa de carbono, la masa de hidrógeno y la masa de oxígeno. Pero no me dan masas. ¿Qué se hace cuando no te dan masas? ¿Se acuerdan las reglas? Como la composición centesimal es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la masa, se puede asumir cualquier masa. ¿Y qué masa se asume? Se asume una masa de 100 gramos. Entonces, asumimos una masa de 100 gramos. De tal manera que la mole de carbono, que es X, es igual a la masa de carbono, pero ¿cuánto será la masa de carbono? El carbono es el 40%. 40% de 100, eso es 40 gramos. Entre la masa molar de carbono, que es 12, sale 3,33. Igual para Y, masa de hidrógeno entre masa molar del hidrógeno. Pero ¿cuánto es la masa del hidrógeno? Es el 6,67% de 100. Sería 6,67 entre su masa molar, que es 1. Sería 6,67. Para el oxígeno igual, moles de oxígeno es igual a la masa sobre su masa molar. Y la masa de oxígeno es 53,33% de 100, 53,33 gramos entre la masa molar de oxígeno, que es 16, 3,33. Pero si salen decimales, ¿se acuerdan qué se hace? Se divide entre menor valor, ¿no?, de los tres. Y el menor valor sería 3,33. Dividimos entre 3,33, acá sale 1, acá sale 2 y acá sale 1. Por lo tanto, ya tenemos la fórmula empírica. La fórmula empírica sería carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. ¿Está bien? Si tenemos la fórmula empírica, ¿podemos hallar su fórmula, la fórmula molecular? Sí. Sabemos que la fórmula molecular es igual a K por la fórmula empírica. Este K, ¿no?, sería así, ¿no? K por C1 por H2 por O. Pero este K entra, ¿no? 1 por K, ahí está K. K por 2, 2K, y K por K. Ahí está, ¿no? Entonces, esta sería la fórmula molecular, ¿no? Pero el problema te está dando un dato, que la masa de un mol, a la masa de un mol se le llama masa molar, ¿no? La masa molar de esta fórmula molecular es 60, pero sabemos que la masa molar es igual a la suma de los pesos atómicos, ¿no?, de cada uno expresado en gramos por mol.
Ya, sumamos entonces los pesos atómicos. Sería 1K por 1, ¿no? Acá sería, perdón, 1K por el peso atómico de carbono sería 12K. 2K por el peso atómico del hidrógeno, 2K. Y oxígeno, peso atómico 16 por K, 16K. Sumamos esto, igualamos, K te sale 2. Si K vale 2 y la fórmula empírica ya lo tienes, puedes hallar la fórmula molecular, ¿no? Entonces la fórmula molecular será igual a ¿qué? Acá por la fórmula empírica, pero K vale 2. Y la empírica ya lo tienes, C1H2O1. Este 2 entra, 2 por 1, ahí está el 2, 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. Entonces, esa sería la fórmula molecular. Por lo tanto, la respuesta sería la clave B, ¿no? C2H4O2. Veamos el problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Dice lo siguiente. Dice, un matraz vacío de 500 mililitros pesa 285 gramos. Cuando se llena con un gas a 1,23 atmósferas y menos 23 grados Celsius, el matraz pesa 286,38 gramos. Pregunta, ¿qué gas se introdujo al matraz? A ver, colocamos los datos entonces. Tenemos acá el recipiente. El recipiente dice que tiene un volumen de 500 mililitros. Pero lo podemos pasar a litros, ¿no? Porque sabemos que 500 mililitros, sabemos que un litro es 1000 mililitros, ¿no? Dividimos, acá te sale 0,5 litros, ¿no? Ahí está el volumen. Ya dice que el recipiente pesa, cuando está vacío, 285 gramos. Pero cuando se llena con un gas, pesa 286,38 gramos. O sea, yo puedo hallar por diferencia la masa del gasio, ¿no? Además te dicen que la presión es 1,23 atmósferas y la temperatura menos 23 grados Celsius, ¿no? Lo pasamos a grados Kelvin. ¿Cómo se pasa de grados Celsius a grados Kelvin? Se le suma 273. Suma si sale 250 grados Kelvin. La masa de gas sería la diferencia de estos dos, ¿no? 286,38 menos 285, 1,38 gramos. El problema que te pide allá identificar el gas. ¿Cómo podemos identificar el gas? Tenemos presión, tenemos volumen, tenemos temperatura, tenemos masa, aplicamos pavo ratón. Sabemos que presión por volumen es igual a moles, pero moles es igual a masa entre masa molar por RT. Reemplazamos los datos. La presión te da en atmósferas. El volumen tiene que estar en litros, ya está. La masa de gas es 1,38. Ahora, si la presión está en atmósferas, recordar que R toma 0,082. Ahí está, R 0,082. Por la temperatura, que debe estar en grados Kelvin, sería 250. Despejamos y la masa molar te va a salir 46 gramos. Ahora, comparamos con todas las alternativas y verificamos quién tiene masa molar 46. Ah, mira, sería el NO2, ¿no? La masa molar de NO2, ¿cuánto es? Nitrógeno 14. Oxígeno 16 por 2, 32. 14 más 32 sería 46. Por lo tanto, el gas que me están pidiendo identificar sería el dióxido de nitrógeno. Marcamos la clave, sería alternativa B. Alternativa B. Veamos el problema 3. El problema 3 dice, al introducir 103,5 gramos de dimetiléter en un recipiente, dice, ocupa un volumen de 50,4 litros en condiciones normales. ¿Cuál es su atomicidad? A ver, veamos los datos. Me dan de dato el volumen de gas
me dan de dato la masa del gas, ¿no? Ahora, me dan de dato la fórmula del gas, CnH2nO. ¿Puedo hallar la masa molar de este gas? Sí, se multiplica, ¿no? El número de átomos por el peso atómico. N por 12, 12. 2N más 2 por 1, 2N más 2. Un oxígeno por 16, 16. ¿Cuánto sale esto? 14N más 18. Ya, ahora, el problema me dice que se encuentra a condiciones normales. Sabemos por teoría que un mol de gas, de cualquier gas, a condiciones normales ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces, un mol de gas ocupa 22,4 litros. Ahora, según la masa molar, yo sé que un mol de este gas es igual a ¿cuánto? A su masa molar expresado en gramos. O sea, un mol de este gas, ¿a qué es igual? A su masa molar expresada en gramos, y eso equivale a 22,4 litros. ¿Está bien o no? Ah, ya. Entonces, lo que yo estoy buscando obtener, ¿qué es? Una relación volumen-masa, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Un mol equivale a 22,4 litros. Pero un mol de gas es equivalente a su masa molar expresado en gramos. Entonces, esa masa molar expresada en gramos ocupa 22,4 litros. Eso lo sabemos, ¿no? Ahora, por dato, ¿cuánto es la masa de gas? 103,5 gramos. ¿Y qué volumen ocupa? 50,4 litros. Aplicamos regla de 3 y hallamos la masa molar de gas. 46. Pero esa masa molar de gas es igual a 14N más 18. Por lo tanto, ¿cuánto vale N? N vale 2. Como N vale 2, la fórmula sería C2, H, 2 por 2, 4 más 2, 6. O 1, me piden la atomicidad, 2 más 6, 8 más 1, 9. Sería entonces la respuesta 9 y la clave sería A, ¿no? A ver, veamos el siguiente problema. Problema 4. ¿Qué es el problema 4? Dice, en una mezcla, la presión parcial del metano es 5 atmósferas y la de propano es 1 atmósfera. Si la masa del metano es 480 gramos, calcule la masa de la mezcla. Jóvenes, estamos en el tema de mezcla gaseosa y te dicen presión parcial. Cuando hablamos de presión parcial nos referimos a la ley de Dalton, ¿no? Recordando qué dice Dalton, ¿no? Primero, me dan la presión del propano que es 1 atmósfera y del metano que es 5 atmósferas. Me dan de dato que la masa del metano es 480 gramos. Me piden la masa de la mezcla. Ya. Primero, sabemos que la masa molar de propano es 44, ¿no? Podemos calcular el número de moles, ¿no? Del metano. Es igual a masa sobre masa molar. ¿Cuánto es la masa de metano? 480. Su masa molar es 16. Te sale 30 moles. Ahora, sabemos que como estamos hablando de presión parcial, eso es ley de Dalton. Y la ley de Dalton se cumple a volumen y temperatura constante. Eso es ley de Dalton que se cumple al respecto, ¿no? Por Dalton sabemos que la presión parcial de un componente es igual a la fracción molar por la presión total, ¿sí o no? Entonces, si yo aplico presión parcial del propano, será igual a la fracción molar de propano. ¿Pero qué es igual a la fracción molar de propano? A la mole de propano entre las moles totales por la presión total. Presión del otro gas sería igual a su fracción molar, sería mole de metano entre moles totales por la presión total. Dividimos. Se va presión total, NT, NT, y te queda que presión de propano, esa presión de metano,
como moles de propano es a moles de metano. O sea, esta relación, ¿no? Presión de propano es a sus moles, como presión de metano es a su mol, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no? Tenemos a partir de los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Presión de propano, dato 1 atmósfera. Moles de propano es lo que voy a calcular. Presión de metano, 5 atmósferas. Moles de metano, 30. Operamos y te sale 6 moles. ¿Ya? Jóvenes, ¿tiene la mole de metano, la mole de propano? ¿Puede ser las moles totales? Sí, ¿no? Y las moles totales te va a salir 30 más 6, 36. Ahora, pero el problema te pide, en este caso, masa de la mezcla, ¿no? Entonces, sabemos que el número de moles es igual a masa sobre masa molar. Despeja masa que es igual a moles por masa molar. Por lo tanto, la masa de propano que es igual a las moles de propano, que te salió 6, por la masa molar de propano. ¿Cuánto es la masa molar de propano? 44. 6 por 44. Igual para el metano, ¿no? Tenemos en este caso la masa, ¿no? ¿Que es cuánto? 480 gramos. Si ya tenemos la masa de metano y ya tenemos la masa de propano, podemos hallar la masa de toda la mezcla. ¿Qué hacemos? Sumamos números, ¿no? Metano, 480. Propano, 264. Y la suma te va a salir 744 gramos. Por lo tanto, sería clave C. A ver, veamos el problema 5. Dice lo siguiente. Un recipiente de 41 litros contiene helio a 27 grados Celsius y 6 atmósferas de presión. En otro recipiente se tiene 82 litros de gas oxígeno a 27 grados Celsius y 6 atmósferas de presión. Si estos se mezclan en un recipiente de 123 litros a temperatura constante, calcule la presión parcial del helio y la presión total. Ahí vamos a colocar los datos. Tenemos, dice acá, en dos recipientes. En un recipiente, ¿no? Tenemos, dice, helio ocupando un volumen de 41 litros a una temperatura de 27 grados Celsius y la atmósfera y la presión es 6 atmósferas. Ya, dice que se va a mezclar con este otro gas oxígeno que se encuentra en otro recipiente que ocupa 82 litros a una temperatura de 27 grados Celsius y la presión del oxígeno es 6 atmósferas. Estos dos al mezclarse, dicen lo siguiente, van a ocupar, los dos, van a ocupar este volumen. ¿De cuánto dice? De 123 litros. A una temperatura constante. Si es constante, va a ser la misma temperatura que estos, o sea, 27 grados Celsius. Te piden hallar la presión parcial del helio y la presión total. O sea, te piden hallar la presión que ejerce el helio en la mezcla, ¿no? Y justamente la presión total de la mezcla. A ver, entonces, ¿qué vamos a plantear? Lo siguiente, ¿no? En la mezcla de gases, el número de moles de cada componente permanece constante, ¿no? Ahora sí. Si la temperatura, dice, permanece constante, se cumple la ley de Boyle, ¿no? A ver, correcto, ¿no? La ley de Boyle, ¿qué plantea, no? Que si el volumen es constante, ¿qué podemos aplicar, no? Podemos aplicar la siguiente relación. Si la temperatura es constante, podemos aplicar, ¿no? Para el helio. Helio al inicio, helio al final. Como la cantidad de helio es la misma, es un proceso isomásico. Y cuando es un proceso isomásico, ¿se acuerdan que se aplica? Pavito 1 igual a ¿qué? A pavito 2. Pero como la temperatura es constante, se cumple ¿qué? ¿No? ¿Por qué? Porque es un proceso, en este caso, a temperatura constante, el problema te lo está diciendo, se cumple que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y justamente la presión inicial del helio, ¿cuánto vale? 6 atmósferas.
el volumen que ocupa es 41 litros. La presión final del helio, eso justamente quiero hallarlo, y el volumen que va a ocupar el helio al final, ¿cuánto sería? De 123 que te dan de dato. Despejas y tiene la presión del helio al final, que sería 2 atmósferas. ¿Está bien? ¿Qué más? El problema te pide la presión parcial del helio, al final, que ya lo tenemos en 2 atmósferas, y te piden la presión total. Ya. Lo mismo voy a aplicar para el oxígeno, ¿no? Como ocupan el mismo volumen, ley de Boyle y Mariotte, se cumple que la presión del oxígeno por volumen de oxígeno es igual a la presión del oxígeno final por el volumen final, ¿no? Temperatura constante se va a la temperatura. Presión del oxígeno es acá, 6 atmósferas. El volumen que ocupa es 82 litros. Presión de oxígeno final, no sé. El volumen de oxígeno final es de todo este recipiente, 123 litros. Despejamos, la presión del oxígeno sería 4 mol. Pero como me pide la presión total, sería la suma de la presión del oxígeno más la presión del helio, ¿no? Pero ¿cuánto es el helio? Nos salió 2 atmósferas. Y del oxígeno al final, 4 atmósferas. 2 más 4, 6 atmósferas. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Me piden la presión del helio, que ejerce al final, 2 atmósferas. Y la presión total, que sería 2 más 4, 6. ¿No? Sería clave B. Problema 6. ¿Qué es el problema 6? Un recipiente de 65,6 litros contiene 48 gramos de oxígeno, 48 gramos de dióxido de carbono y una cierta cantidad de gas argón a 47 grados Celsius. Si la presión total de la mezcla es 1,6 atmósferas, indique las proposiciones correctas. A ver, vamos a ver primero, vamos a ver los datos. Están hablando de una mezcla gaseosa. Contiene oxígeno, dióxido y argón. Me dan de dato el volumen total de esta mezcla, que es 65,6 litros. Me dan la temperatura en grados Celsius. 47 grados Celsius lo paso a grados Kelvin, ¿no? Más 273, 320 grados Kelvin. Y me dan la presión de la mezcla. Ya, presión total. ¿Qué me piden? Presión parcial del argón, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la presión parcial del argón? Ley de Dalton. La presión parcial de un componente, en este caso argón, será igual a la fracción molar del argón por la presión total. Pregunta, ¿tienes la presión total? Sí. ¿Qué te falta ya? La fracción molar del argón. ¿Se podrá calcular? A ver, veamos entonces. Tenemos la masa de cada uno. Tenemos la masa molar de oxígeno 32, CO2 44, argón, dato 80. Tiene masa molar. ¿Puedes hallar moles? Sí. Moles es igual a masa entre masa molar. Divide 48 entre 32, 1,5 mol. 88 entre 44, 2 mol. Acá, yo no sé la masa, en este caso, del argón. Voy a colocar, en este caso, en función de Z. Le voy a colocar acá moles de argón, Z, ¿ya? Tú sabes que moles es igual a masa sobre masa molar. Por lo tanto, la masa, ¿qué sería igual? A moles por masa molar. Si yo le llamo moles, acá le voy a colocar Z. ¿Cuánto es la masa molar del argón? 40. Entonces la masa sería 40Z, ¿no? Ahí está, 40Z. En función de Z, ¿ya? Ahora sí. Tengo las moles totales, sería 1,5 más 2, 3,5 más Z. Ahora, sabemos que las moles totales, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Aplicando la ecuación universal de los gases, sabemos que por pavo ratón, para toda la mezcla, la presión total, ¿cuánto vale? 1,6. Mira, ahí está, 1,6. El volumen total es 65,6. Ahí está. R es 0,082 porque la presión está en atmósferas, ¿no? R se toma 0,082
por la temperatura que está en grados Kelvin, 300, acá es 320, todo por las moles totales, que es 3,5 más Z, ¿no? Reemplazamos esos valores, operamos, ¿y cuánto te va a salir? 4 mol. Si moles totales te sale 4 mol, despejamos Z, sería 0,5 mol. Entonces, proposición 1 es, la presión parcial del argón es 0,2 atmósferas. A, ¿se puede calcular? Sí, ¿no? Podemos, en este caso, hallarlo de dos formas. Una primera forma es así, ¿no? Presión parcial del argón es igual a la fracción molar del argón por la presión total. ¿Y a qué es igual fracción molar? A moles del gas A del argón entre moles totales, ¿sí o no? Por la presión total. ¿Tiene la mole del argón? Z. ¿Salió cuánto? 0,5. ¿Tiene las moles totales? Sí, salió 4. Por la presión total, ¿lo tienes? 1,6. ¿No? ¿Podrás saber la presión? Sí. Y si tú despejas esto, te va a salir 0,2 atmósferas. 0,2 atmósferas. Ah, ya. Esa es una forma de hacerlo. Pero la otra forma también es aplicando la ecuación universal. Si tú aplicas la ecuación universal para el argón, no te olvides que son gases ideales. ¿Ah? Yo puedo utilizar, ¿no?, la ecuación universal. Ya. Pavo ratón. Presión del argón es lo que me están pidiendo. Volumen que ocupa el argón sería el volumen de toda la mezcla, ¿no? Por la mole del argón salió Z, que es 0,5. Por R, 0,082. Y la temperatura, 320. Y te sale el mismo valor. O sea, lo puedes hacer de las dos formas. Presión del argón, presión parcial del argón, fracción molar por presión total, o también puedes aplicar pavo ratón. Sería correcto. Proposición 2. Dice, la fracción molar del argón es 0,375. Sabemos que fracción molar es moles del oxígeno entre moles totales. Y la mole del oxígeno salió 1,5 y moles totales salió 4. Divide y te sale 0,375. Eso es correcto. 3. La masa molar de la mezcla es 39 gramos por mol. ¿Se acuerdan, chicos, cómo se calcula masa molar? Sí, ¿no? Recordando. Número de moles es igual a masa sobre masa molar. Por lo tanto, la masa molar de la mezcla sería igual a ¿qué? A la masa total entre las moles totales, ¿sí o no? ¿Tenemos la masa total? Sí. La masa total sería la suma de todo esto, ¿no? 48 más 88 más 40Z. 40 por 0,5. Entre moles totales, que salió 4, divides y te va a salir, en este caso, 39 gramos por mol. Entonces, sería verdadero. Todas son correctas. Sería entonces alternativa B, ¿no? Clave B. ¿Ya? A ver, veamos el problema 7. ¿Qué dice el problema 7? Dice, luego de analizar el aire húmedo en una localidad a 25 grados Celsius, se ha determinado que su masa molar es 28,67 gramos por mol. Si la presión barométrica de dicha localidad es 720 milímetros de mercurio, calcule la humedad relativa del aire. Te dan de dato presión de vapor del agua a 25 grados Celsius es 24 milímetros de mercurio. Ya, tema de gases húmedos. Ya, vamos a colocar los datos. Jóvenes, primero,
El problema me está hablando de humedad relativa. ¿Cómo se calcula humedad relativa? Es presión de vapor no saturada entre presión de vapor saturada por 100%. ¿Está bien? Me están hablando del aire húmedo. La temperatura es 25 grados Celsius. Se ha determinado, dice, que la masa molar del gas húmedo es 28,67 y la presión barométrica, o también llamada presión atmosférica, es 720. Pero sabemos por teoría, sabemos que la presión del gas húmedo es igual a la presión atmosférica. Y esto es igual a 720. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, en este caso, primero, dice acá, calcule la humedad relativa, ¿no? Ya. Para hallar la humedad relativa, primero vamos a utilizar esto, ¿no? Masa molar de gas húmedo, ¿a qué es igual? Sabemos que la masa molar de una mezcla es igual a la fracción molar de cada componente del vapor de agua por su masa molar. Fracción molar del aire seco por su masa molar. ¿Está bien? Ahora, la masa molar del gas húmedo es 28,67. La fracción molar del agua, no sabemos, leemos acá X agua, pero la masa molar del agua es 18. Ahora, tú sabes que la sumatoria de fracciones molares debe ser igual a 1. Si a él le llamo X, ¿el cuánto sería? 1 menos X, ¿no? Para que la sumatoria sea 1. ¿Y cuánto es la masa molar del aire seco? Mira, dato, 29. Despejas y la fracción molar del agua te sale 0,03. Ahora, como un gas húmedo es una mezcla gaseosa, donde el volumen y la temperatura es constante, podemos aplicar la ley de Dalton. ¿Qué dice Dalton? Que la presión parcial de un componente, ¿a qué es igual? A la fracción molar del componente por la presión total, que sería la presión del gas húmedo. Pero tú ya tienes la fracción molar del oxígeno, perdón, acá la fracción molar del agua, ¿no? La fracción molar acá del agua, ¿cuánto sería? Nos salió 0,03 por la presión de gas húmedo. La presión total de gas húmedo es 720 milímetros de mercurio. Multiplica 0,03 por 720, 21,6 milímetros de mercurio. Entonces, ya tienes la presión parcial del agua, ¿no? Tiene la presión parcial del agua, o también sería la presión, en este caso, de vapor no saturada. Tiene la presión de vapor no saturada y tiene la presión de vapor saturada, que es dato. ¿Podrás hallar la humedad relativa? Sí. Humedad relativa es igual a presión de vapor no saturado, que es 21,6, entre la saturada, que es 24 por 100%. Operas esto y te sale 90%. O sea, sería alternativa o clave D, ¿no? 90%. Veamos el problema 8. ¿Qué dice el problema 8? Dice, una muestra de 4,6 litros de aire a 40 grados Celsius y presión de 716,2 milímetros de mercurio está saturada con vapor de agua en un 70%. O sea, te están dando acá la humedad relativa, el cual se comprime a 786 milímetros de mercurio a la temperatura de 30 grados Celsius. Calcule el volumen final si en esta operación aparece la primera gotita de agua condensada. Te dan de dato presión de vapor del agua a 40 grados Celsius, 55,3, y la presión de vapor de agua a 30 grados Celsius, 31,8 torres.
Entonces vamos a colocar los datos. Primero, el problema te está diciendo que tiene una muestra de aire, ¿no? Aire con vapor de agua, ¿no? O sea, es aire húmedo. Y el aire húmedo contiene aire seco y vapor de agua. Eso es al inicio. ¿Cuánto es la presión, dice inicial? O sea, la presión total o la presión de gas húmedo al inicio es 716,2 milímetros de mercurio. Y el volumen inicial de este gas húmedo es 4,6 litros. Temperatura inicial 40 grados Celsius y la humedad relativa es 70%. Ahora, una observación. Al decirte humedad relativa 70%, este sistema es un sistema saturado o no saturado. Cuando un sistema es saturado, cuando la humedad relativa es 100%. Y si es 70%, este es un sistema no saturado. Por lo tanto, esta presión de vapor no va a ser presión de vapor saturada, sino va a ser presión de vapor no saturada. ¿Está bien? Presión de vapor no saturada. ¿Podrás hallar la presión de vapor no saturada? Claro. Tú sabes que humedad relativa es igual a presión de vapor de agua no saturada entre presión de vapor de agua saturada a 40 grados Celsius por 100%. La humedad relativa, dato. La presión de vapor de agua saturada a 40% es 55,3. Dato. Despejas y tienes la presión de vapor de agua. ¿Está bien? Ahora, pero el problema, ¿qué más te dice? La temperatura está en grados Celsius, lo pasamos a grados Kelvin, ¿no? Le sumamos 273. Entonces, la presión de vapor de agua, ¿no? Como te estaba diciendo, acá reemplazando, ¿a qué sería igual? A la humedad relativa por la presión de vapor saturada entre 100. Y ahí está, ¿no? ¿No? Tú reemplazas acá, humedad relativa, ¿cuánto es? 70%. Presión de vapor no saturada entre saturada, que es ¿cuánto? 55,3 todo por 100. Se va a porcentaje, ¿qué te queda? Presión de vapor no saturado es 70 sobre 100, o sea, 70% por 55,3. Y te va a salir presión de vapor no saturado 38,71 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Una pregunta. Si tú tienes la presión total del sistema y tienes la presión de vapor de agua, ¿puedes saber la presión de aire seco? Sí, porque sabemos por teoría que la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor, ¿sí o no? Esto lo tienes, puedes hallar la presión del aire seco, ¿sí o no? Entonces, presión del aire seco sería la presión total, que es 716,2, menos la presión de vapor de agua no saturado, 38,71, que sería 677,49 milímetros de mercurio. Ahora, con respecto a este sistema, ¿qué te dice el enunciado? Dice lo siguiente. Dice que se va a comprimir este gas húmedo, el cual se comprime a 786 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, quiere decir que la presión final de este gas húmedo es 786 milímetros de mercurio. Calcula el volumen final. Dice, si la temperatura es de cuánto dice, al final de 30 grados Celsius. Lo pasamos a grados Kelvin más 273. Sería 303 grados Kelvin. Ahora, ¿qué te dice el problema? ¿No? Calcula el volumen final si en esta operación aparece la primera gota. Dice que cuando tú lo comprimes, aparece la primera gota. ¿Y cuándo aparece la primera gota? ¿No? No te olvides que acá hay aire seco y vapor de agua. Pero si aparece la primera gota, quiere decir que este sistema está saturado. Es tanta la cantidad de vapor de agua que está apareciendo la primera gota. Entonces,
Este dato, primera gota, ¿qué significa primera gota? Que este es un sistema saturado. Y si es saturado, ¿cuánto es la humedad relativa? 100%. Por lo tanto, esta presión que ejerce vapor de agua, ¿cómo es? Es la saturada. Porque el sistema está saturado, ¿sí o no? Y si está saturado, ¿cuánto es la presión de vapor de agua? A 30 grados Celsius, cuando es saturada. Dato, 31,8. O sea, me están dando de dato la presión de vapor de agua, en este caso saturada, sí, 31,8. Esa es la presión de vapor saturada, en este caso, a 30 grados Celsius. Ahora, una observación. ¿Sí o no que la cantidad de aire seco que está al inicio es igual que la cantidad de aire seco que hay al final? ¿Sí o no? Si la cantidad es la misma, es un proceso isomásico. Y se acuerdan, chicos, cuando es isomásico, se puede aplicar la ecuación general, ¿no? Pavito 1 igual a pavito 2, ¿sí o no? Entonces, vamos a aplicar eso. Ah, pero antes, como tú tienes la presión total de este sistema saturado, 786, y tienes la presión de vapor de agua saturado, por diferencia puede ser la presión del aire seco, ¿no? Presión de aire seco sería presión total menos la presión de vapor de agua. Sería 786 menos la presión de vapor de agua saturado, sería 754,2 milímetros mercurio. Entonces, como te estaba diciendo, el proceso es isomásico. Aplicamos pavito 1 igual a pavito 2. Primero para el aire seco. Presión inicial del aire seco, ¿lo tenemos? Sí. Es 677,49. Por el volumen del aire seco, ¿cuánto es? Ocupa 4,6 litros, ¿no? El volumen de todo, ¿no? Entre la temperatura inicial, que sería 313 grados Kelvin. Igual a la presión final del aire seco, que nos salió 754,2, por el volumen final, que eso es lo que me piden. El problema te pide ya el volumen final. Entre la temperatura final, que es 30 grados Celsius, pasado a Kelvin, 303. Reemplazamos, operamos, despejamos, y el volumen final te sale 4 litros. Por lo tanto, la respuesta sería 4 y la clave sería C. Marcamos entonces clave C, ¿no? Veamos el problema 9. ¿Qué dice el problema 9? Dice, un volumen de nitrógeno gaseoso pasa en 20 segundos por un efusiómetro bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Dice, una mezcla de oxígeno y dióxido de carbono se difunden en 24,2 segundos por el mismo fusiómetro. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje ponderal de oxígeno en la muestra? Cuando te dicen porcentaje ponderal, es porcentaje en masa. ¿Está bien? Ya. Primero, planteamos los datos. Cuando te dicen, cuando te dan tiempo, se difunde, estamos hablando de la ley de Graham. ¿Se acuerdan la ley de Graham, chicos? Sí, ¿no? ¿Qué establece Graham? Recordar, ¿no? Que la velocidad de dos gases es igual a la raíz cuadrada, ¿no? De la inversa de sus masas molares. Eso plantea, ¿no? Graham. Entonces, eso vamos a recordar. El problema te dice que a través de un efusiómetro, que es así como un tubo, va a ingresar o a desplazarse este gas nitrógeno. El tiempo que demora en atravesar este fusiómetro es de 20 segundos. Pero este fusiómetro es como un tubo que tiene longitud y que tiene un área seccional, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, ustedes saben por teoría, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad,
¿no? Le voy a llamar acá, ¿no? Velocidad. Ustedes por física saben que velocidad es igual a, en este caso, distancia sobre tiempo, ¿no? Eso es cuando un cuerpo se desplaza con mRU. Pero acá estamos hablando de un gas. La velocidad de un gas, ¿a qué va a ser igual? Distancia sobre tiempo, en este caso va a ser igual a ¿qué? Al volumen. Porque cuando un gas se desplaza, ocupa cierto volumen. Volumen sobre tiempo. Entonces, eso vamos a aplicar acá. Para el efusiómetro, donde va a transcurrir o a desplazarse nitrógeno, ¿no? Y también me están hablando para este mismo efusiómetro, dicen, ¿no? Se va a hacer pasar una mezcla. Esa mezcla, ¿cuánto va a demorar en desplazarse a través del efusiómetro? 24,02 segundos. Pero como atraviesa el mismo fusiómetro, la longitud es la misma y el área seccional también es la misma, ¿no? Y el problema te dice acá que la presión y temperatura es constante, ¿no? Correcto. Entonces, como estábamos diciendo, la velocidad, que se puede colocar así como cuya, velocidad, ¿a qué es igual la velocidad? A volumen sobre tiempo. Velocidad es volumen, este V es volumen, ¿ya? Sobre tiempo. Pero sabemos que volumen, ¿a qué es igual volumen? Volumen, jóvenes, por ejemplo, de un cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Es área de la base por la altura. ¿Y el área, quién vendría a ser? El área seccional por la altura. Y la altura sería la longitud L, ¿no? O sea, volumen es área, ¿no? Área de la base por la altura. Entonces, eso tenemos que aplicar acá. Velocidad es volumen sobre tiempo. Pero volumen es igual, ¿no? Volumen que va a ocupar este gas al atravesar el efusiómetro sería longitud, altura, por el área del tubo, ¿está bien? O del efusiómetro. Igual acá, la velocidad de la mezcla será igual a volumen de la mezcla entre el tiempo. Y volumen igualito, es igual a área por la longitud. Pero el área es la misma, ¿no? Porque está atravesando el mismo fusiómetro. Y la longitud también es la misma, porque estamos hablando del mismo fusiómetro, por el tiempo. Ahora, según la ley de Graham, sabemos que la relación de velocidades es igual a la raíz cuadrada de la inversa de las masas molares. O sea, velocidad de nitrógeno, esa es la velocidad de la mezcla como la raíz cuadrada de la relación de la masa molar de la mezcla entre masa molar de nitrógeno. Entonces, colocamos acá, ¿no? Velocidad de nitrógeno que es igual a volumen sobre tiempo. O sea, sería igual a ¿qué? Volumen sobre tiempo o simplemente L por A sub 0 sobre tiempo 1. Entre el otro, velocidad de la mezcla, que es igual a ¿qué? A volumen de la mezcla entre tiempo, o si no, a L por A sub 0 entre tiempo 2. Se va L con L, A sub 0, ¿y qué te queda? T2 sube, ¿no? Entre T1. Te queda que el tiempo 2, que es el tiempo de la mezcla, y este tiempo de nitrógeno, ¿no? Te queda que el tiempo de la mezcla es al tiempo del nitrógeno como la raíz cuadrada, ¿no? De la relación de la inversa de su masa molar. Entonces, al reemplazar esto con esto, te queda esta igualdad. Y esto es igual a raíz cuadrada de la masa molar de la mezcla entre masa molar de nitrógeno. Nada más. Ahora, ¿el tiempo de la mezcla te lo da? Sí, 24,02. El tiempo de nitrógeno, sí, 20 segundos. Dato, dato. La masa molar de nitrógeno lo sabemos, ¿no? Es 14 por 2, 28. Reemplazamos
masa molar de la mezcla, 40,34 gramos por mol. ¿Está bien? Ahora, si tú tienes la masa molar de la mezcla, ¿qué puedes calcular? No te olvides que el problema te pide porcentaje ponderal. ¿Qué es porcentaje ponderal? Es porcentaje en masa. Ahora, sabemos por teoría que la masa molar de una mezcla es igual, fracción molar de cada componente, porque acuérdate que esta mezcla que va a circular a través de este efusiómetro contiene oxígeno y dióxido. La masa molar de una mezcla es igual a fracción molar de cada componente del oxígeno por su masa molar, más fracción molar del dióxido por su masa molar. Pero la masa molar de la mezcla salió 40,39. Fracción molar del oxígeno, no sé, le llamo X. Masa molar 32. Pero como la sumatoria de fracciones molares es 1, la fracción molar del otro debe ser 1 menos la fracción molar, en este caso, del oxígeno, ¿no? Ahí está. Acá debe ser fracción molar del oxígeno por la masa molar del CO2, que es 44. Ya. Tenemos una ecuación con una sola incógnita y calcula la fracción molar del oxígeno, que es 0,3. Pero tú no quieres fracción molar, tú quieres porcentaje ponderal, porcentaje en masa. Si la fracción molar del oxígeno es 0,3 y la del dióxido es 0,7, ¿no? Será 0,7, ¿no? Porque la suma debe dar 1. La suma debe dar 1. Ahora, si tenemos un mol de la mezcla, ¿qué se va a cumplir acá? Se va a cumplir que la moles del oxígeno menos, en este caso, las moles o la fracción molar del oxígeno por las moles totales va a ser igual a 0,3 mol. O sea, quiere decir que si ustedes tienen las fracciones molares, pueden hallar la masa. A ver, lo puedes hacer así o también de esta manera. Profesor, ¿cómo sería el porcentaje ponderal del oxígeno? Porcentaje ponderal o masa del oxígeno, ¿a qué es igual? A masa de oxígeno entre masa total, ¿sí o no? Masa total por 100%, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que moles es igual a masa, ¿no? Sobre masa molar. Por lo tanto, masa que es igual a moles por masa molar. O sea, masa del oxígeno es igual a ¿qué? A moles del oxígeno por la masa molar del oxígeno. Entre masa total. Pero de nuevo, masa que es igual, masa total sería igual a ¿qué? A moles totales por la masa molar total o de la mezcla, todo por 100%. Entonces, si tú quieres hallar porcentaje de masa de oxígeno, tienes que hallar la mole de oxígeno. La mole de oxígeno. ¿Está bien? Tienes que hallar la mole de oxígeno, la masa... Ah, pero mira, más rápido sería así, ¿no? Mole de oxígeno entre moles totales, ¿qué es esto? Esto es fracción molar del oxígeno. O sea, quedaría así. Porcentaje en masa de oxígeno, mole de oxígeno entre moles totales, eso es fracción molar del oxígeno. Por la masa molar del oxígeno entre la masa molar de la mezcla. Y ya está. ¿Lo puedes calcular? Sí. Solamente tendrías que reemplazar nada más. Fracción molar de oxígeno, ¿cuánto vale? 0,3. Masa molar del oxígeno, dice por 2, 32. Masa molar de la mezcla salió 40,39. Todo por 100%. Operas esto y vas a hallar, ¿no?, el porcentaje de oxígeno. ¿No? Entonces lo puedes hacer de esta forma, ¿no? O también puedes hacerlo de esta otra forma, ¿no? A ver, entonces mira,
Así nomás sería, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. ¿Está bien? Reemplazas y ya está. O también podrías hacerlo de esta otra manera. Tenemos acá la moles de oxígeno. ¿A qué sería igual la mole de oxígeno? Sabemos que fracción molar del oxígeno es mole de oxígeno entre moles totales. Despeja, ¿no? Mole de oxígeno sería igual a ¿qué? A fracción molar del oxígeno por moles totales, ¿está bien? Ya. Entonces, mole de oxígeno, fracción molar de oxígeno. ¿Cuánto es la fracción molar del oxígeno? En este caso es 0,3 mol. ¿Ya? Ahora, yo voy a asumir en este caso que tenemos una mol de la mezcla. Si yo sumo que acá tengo un mol de la mezcla, ¿no? Estoy asumiendo que la moles totales va a ser un mol. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo que tengo un mol de la mezcla, sería 0,3, la fracción molar del oxígeno es 0,3 por un mol de la mezcla. ¿Te sale cuánto? 0,7, 0,3. Igual para el oxígeno. Moles de dióxido, perdón, va a ser igual a la fracción molar del dióxido por las moles totales. Pero ¿cuánto es la fracción molar del dióxido? Es 0,7 por las moles totales. Pero estoy asumiendo que moles totales es un mol. Entonces sería acá por 1. ¿Cuánto sería? 0,7. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya la moles de cada uno. Podemos hallar las moles totales, ¿sí o no? Podemos hallar las moles totales y también la masa de cada uno. Ya. Pregunta. Si tú tienes la mole de oxígeno, ¿puedes hallar la masa de oxígeno? Sí. Sabemos que moles es igual a masa sobre masa molar. Entonces la masa es igual a moles por masa molar. Mole de oxígeno es 0,3. Y la masa molar de oxígeno es 16 por 2, 32. 32, ¿no? Por 0,3, 32 por 0,3, te va a salir 9,6 gramos. Entonces, ¿qué acabas de calcular? La masa de oxígeno. 9,0. De igual forma, ¿puede ser la masa de CO2? Sí. Sería la mole de CO2 por la masa molar de CO2. ¿Cuánta mole de CO2 te salió? 0,7. La masa molar, 44. 0,7 por 44, 30,8. Por lo tanto, la masa total sería masa de oxígeno más masa de CO2. ¿Pero cuánto es la masa de oxígeno? 9,6. CO2, 30,8. Sumas estos dos y te sale 40,4 gramos. Tiene la masa total. Tiene la masa del oxígeno. ¿Puedes hallar el porcentaje ponderal? O sea, el porcentaje de masa, sí. Porcentaje de masa de oxígeno sería masa de oxígeno, que es 9,6, entre masa total, que es 40,4 por 100%. Te sale 23,8. Pero, repito, lo puedes hacer también de otra forma. Porcentaje en masa de oxígeno es igual a, ¿qué hemos dicho? A masa de oxígeno entre masa total, ¿sí o no? Por 100%. Pero tú sabes que, como dijimos, ¿no? Número de moles es igual a masa sobre masa molar. O sea, despeja masa. Masa de oxígeno sería igual a ¿qué? A moles de oxígeno por la masa molar de oxígeno. Esto sería igual a ¿qué? A moles de oxígeno por la masa molar de oxígeno. Todo por 100%. Entre masa total, de nuevo, moles totales es igual a masa total de la mezcla entre masa molar de la mezcla. Masa total sería igual a ¿qué? A moles totales por masa molar de la mezcla. Entonces, masa total sería igual a ¿qué? A moles totales por masa molar de la mezcla. Pero ¿qué es mole de oxígeno entre moles totales? Eso es fracción molar del oxígeno. Por masa molar del oxígeno
por 100%, todo eso entre quién? Entre, esto ya sabes que es fracción molar, ¿no? Ahí está. Quedaría entre masa molar de la mezcla. Reemplaza, ¿cuánto es la fracción molar de oxígeno? 0,3. Masa molar de oxígeno, 32. Todo por 100% entre la masa molar de la mezcla, que es 40,39. Operas esto y te va a salir ¿cuánto? Igualito, 23,8. O sea, te estoy dando las dos opciones. Lo puedes hacer así, parte por parte, o también lo puedes hacer así de frente, aplicando, mira, esta fórmula. Porcentaje es igual a fracción molar. Podemos generalizar, ¿ya? Y colocar así, que el porcentaje en masa de un elemento, ¿a qué va a ser igual? A la fracción molar de dicho elemento por la masa molar de ese elemento por 100% y todo entre la masa molar de la mezcla. Así se va a hallar más rápido cuando te pidan porcentaje ponderal o ya sea porcentaje en masa. ¿Ya? Esta es la forma más rápida de hacerlo. Entonces te estoy dando las dos opciones. Entonces, porcentaje masa de oxígeno, fracción molar del oxígeno por la masa molar del oxígeno por 100% entre la masa molar de la mezcla. No, nada. Entonces sería dado, ¿no? Ya. Veamos el problema 10, que es con respecto al tema de reacciones químicas. Dice lo siguiente. De las siguientes transformaciones que experimenta la materia, dice, ¿cuántos son químicos? Recordad, chicos, que un cambio es químico cuando se generan nuevas sustancias, ¿no? Es decir, cuando se altera la composición. ¿La formación del arco iris será físico o será químico? Cuando la luz pasa a través de un prisma, se descompone, ¿no?, en colores, ¿no? Los colores ¿no?, del arco iris, ¿no? ¿Está bien? Eso es un fenómeno físico, porque al juntar esos colores, de nuevo sale la luz, ¿no?, la luz blanca. Entonces, eso es un fenómeno físico. No es químico, porque un químico se genera un nuevo cuerpo. Acá no. Entra la luz blanca, pasa a través de prisma, se descompone en colores, y esos colores de nuevo pueden formar la luz blanca. Eso es físico. Desinfectar una herida con agua oxigenada. Ah, eso sí es químico, porque tú al agregar el peróxido de hidrógeno ocurre un proceso químico favoreciendo la oxidación, ¿no? De esta manera mata los gérmenes, las bacterias. Eso es un proceso químico. Adicionar jugo de limón a la carne de pescado. Jóvenes, cuando tú agregas limón, ¿no?, cuando preparas ceviche, el limón ha visto como que sancocha la carne, ¿no?, de pescado que tiene proteínas. Y al sancochar altera su sabor, su aspecto. Eso es químico. Disolver alcohol etílico en agua. Jóvenes, cuando hablamos de disolver, hablamos de un fenómeno físico porque es una mezcla homogénea. El alcohol disuelto en el agua sigue siendo alcohol. El agua sigue siendo agua. Eso es físico. 5. La transformación de energía eléctrica en energía química. ¿La energía eléctrica se puede transformar en energía química? Sí. Eso, por ejemplo, lo viene a ser la llamada electrólisis, ¿no? Electrólisis es un proceso donde a partir de la corriente eléctrica se genera ISIS. ISIS significa ruptura de enlaces. Cuando hay ruptura de enlaces, eso es químico, porque se va a generar nuevos enlaces, nuevas sustancias. Eso es químico. Entonces marcamos la clave. ¿Cuántos químicos hay? 1, 2, 3. Sería clave B. Problema 11. Dice,
Cuando el carbonato de calcio se calienta en un horno, se transforma, dice, en óxido de calcio y dióxido de carbono. El óxido de calcio, al ser tratado, dice, con ácido clorhídrico acuoso, se transforma en cloruro de calcio y agua. El cloruro de calcio purificado se funde y finalmente por acción de la energía eléctrica se logra transformar en calcio y cloro. ¿Qué proposiciones son correctas al respecto? Primero, vamos a colocar las reacciones. El problema que te dice que el carbonato de calcio se calienta en un horno y se transforma en óxido de calcio y dióxido. Ah, ya, mira. Se calienta, o sea, se le somete a la acción del calor. Y al someterlo a la acción del calor, el carbonato se descompone. Se está separando, mira, en óxido de calcio se descompone. Luego, ¿qué dice? El óxido de calcio, al ser tratado con ácido clorhídrico, allá, este óxido de calcio se pone en contacto con el ácido clorhídrico. Pero una observación, al calentar el carbonato absorbe calor, y si absorbe calor es una reacción endotérmica, ¿no? Y luego dice, el óxido de calcio reacciona con el ácido clorhídrico, formando ¿qué cosa? Cloruro de calcio, calcio cloro y agua. ¿Qué observamos acá? Que este calcio, mira, va a desplazar al hidrógeno. Lo desplaza y entra calcio con cloro, cloruro de calcio. Acá ocurre un desplazamiento. Pero al mismo tiempo el hidrógeno desplaza al calcio. Hidrógeno viene acá, se combina con oxígeno y forma agua. Como ocurre un doble desplazamiento, también se le llama reacción de metátesis. Doble desplazamiento o metátesis. Luego, ¿qué dice, no? Por último, el cloruro de calcio purificado se funde y finalmente, por acción de la energía eléctrica, se logra transformar en calcio y cloro. O sea, quiere decir que este cloruro de calcio, por acción de la corriente, se transforma en calcio y en cloro. Como este se está descomponiendo en sus elementos, es una reacción de descomposición. Ya, entonces, ¿qué dice la proposición 1? Dice acá, ¿no? En el texto se ha citado una reacción de doble desplazamiento. Sí, ahí está la de doble. Verdadero. 2. En el texto se ha citado una reacción de descomposición y una reacción de adición. Descomposición, sí, tenemos dos de descomposición. ¿Y tenemos adición? No. ¿Cuándo es una reacción de adición? ¿Se acuerda? Cuando se combinan varios reactantes para formar un solo producto. Ejemplo, hidrógeno se combina con oxígeno, forma agua. Esa es una reacción de adición o también llamada reacción de síntesis. Y acá no hay ninguna reacción de adición. Por lo tanto, eso sería incorrecto. 3. La descomposición del carbonato de calcio es endotérmica. Ah, mira, sí. Cuando el carbonato de calcio se descompone, absorbe calor, por lo tanto es endotérmico. Sería verdadero. Marcamos, sería clave B, ¿no? Ahí está. Veamos el problema 12. ¿Qué dice? Teniendo en cuenta, dice, el siguiente diagrama de entalpía versus avance de la reacción, indique verdadero o falso. A ver, jóvenes, ¿se acuerdan de esta gráfica? Estos son los reactantes, ¿no? El reactante tiene su energía, llamada entalpía del reactante. Este vendría a ser el producto, que tiene su entalpía del producto. Este punto máximo de energía se llama complejo activado o estado activado. Y la energía que debe absorber un reactante para activarse se llama energía de activación, ¿no? Ahora, cuando el reactante tiene mayor energía que el producto, para que el reactante se transforme en producto, mira, el reactante tiene mayor energía. Si tiene mayor energía,
y quiere transformarse en este que tiene menor energía, ¿qué tendría que hacer? Liberar energía. ¿Y cómo se calcula esa energía que se libera? ¿Se acuerdan? Con la variación de entalpía. ¿Y cómo se calcula variación de entalpía? Es entalpía del producto menos entalpía de reactante. O sea, profesor, quiere decir que si tiene más energía y quiere pasar a menos energía, ¿tiene que liberar? Sí, ¿y si libera qué proceso es? Es un proceso exotérmico. Ahora, tú resta entalpía del producto, que es 35, menos entalpía de reactante, que es 48, eso te va a salir, sí o no, negativo, ¿no? Te va a salir menos 13. Justamente una reacción exotérmica se caracteriza porque la variación de entalpía es negativa, menor a cero. Entonces, eso tenemos que recordar, ¿ya? Entonces, vamos a analizar. Tenemos primero la entalpía de los reactantes, que sería 48 kilojoule por mol. La entalpía del producto, que sería 35. La entalpía de la energía de activación, ¿no? Entalpía de activación, o también se llama entalpía del complejo activado. Complejo activado correcto, ¿no? Esta es la entalpía del complejo activado o estado de activación. Sería 219. Ahí está, ¿no? Correcto. Ahora, vamos a hallar la energía de activación. Esta energía de activación se calcula, ¿no? Restando la energía de este punto menos la energía de este punto, ¿no? O sea, restando la energía del complejo activado menos la energía del reactante. Restas 219 menos 48 y te va a salir 100. Luego, la variación de entalpía, que me indica la energía que se libera o se absorbe, es entalpía del producto menos entalpía del reactante. Ya, dice, proposición 1. Los reactantes alcanzan el estado excitado al absorber 184 kilojoules de energía. Allá. Los reactantes alcanzan, este es el estado activado. Para que alcancen este estado activado, tienen que absorber una mínima energía. Y esa mínima energía se llama energía de activación. Ya que es igual la energía de activación a la entalpía de activación menos entalpía de reactante. O sea, sería 219 menos 48. Y sería 171. Acá dice 184, eso sería falso. Proposición 2. Dice, la ecuación termoquímica de la reacción química es allá. En una ecuación, primero se coloca los reactantes en el lado izquierdo. Ahí están los reactantes. Los productos en el lado derecho. Ahí están los productos. Pero ¿qué dijimos, jóvenes? Que esta es una reacción exotérmica. Y cuando es una reacción exotérmica, el calor que se libera va en el lado derecho. Primero, ¿podemos calcular el calor que se libera? Sí. Ese calor se calcula con el delta de H. ¿Cuánto vale el delta de H? ¿No? Lo calculamos hace ratito. Es entalpía del producto. ¿Cuánto es la entalpía del producto? 35. Menos la entalpía de reactante, que es 48. ¿Cuánto sale eso? Menos 13. Y si sale negativo, ¿qué significa? Que libera. Y cuando se libera, ese calor que se libera siempre va en el lado derecho. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando reacciona A más 2B, forma este producto liberando esta energía. Por lo tanto, eso sí sería verdadero. Proposición 3. Dice, la energía de reacción, a la energía de reacción también se le llama entalpía de reacción o variación de entalpía, lo cual indica que la reacción es isotérmica, sí, lo que acabamos de decir. La entalpía de reacción es producto menos reactante. 35 menos 48 menos 13. Y si es negativo, la reacción es exotérmica, eso es
verdadero. Sería falso, verdadero, verdadero, alternativa o clave A. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, bueno, eso sería todo con respecto, jóvenes, a esta sesión. Más bien agradecer su atención e invitarlos, jóvenes, para que puedan visualizar, ¿no? Las clases de forma asincrónica. Gracias y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, jóvenes. Hasta luego.